Bendecidos en esta mañana. Un placer estar con ustedes, llegar a sus hogares y saludarles con mucho afecto, con mucho amor y cariño. Un abrazo muy profundo para cada uno en esta hora. Nuestro aprecio por vuestra fidelidad, lealtad y servicio al Señor es lo más importante en nuestra vida. Bien, mis amados, hoy tenemos, yo no diría un tema. Hoy quiero hablarles acerca de el momento que estamos viviendo, de la hora que estamos atravesando, que no es extraño para muchos, pero que algunos de pronto se pueden encontrar alarmados y confundidos, sin horizonte, sin norte en su vida. Y quiero pensar en ese pasaje que vimos ahí de el libro de Josué, de, de la historia de Josué, cómo realmente Dios, hablando de este hombre, dice que caminó en pos de él y se mantuvo en los caminos del Señor, y por eso entró en la tierra que le había prometido. Oye bien, ese sería nuestro centro y objetivo. Todo Israel se apartó de Dios. Todo Israel se rebeldizó, abandonó los caminos de Dios, adoraron a Moloch, se unieron a la tierra, concepto y religión de los cananeos, hasta que Josué se vio solo. Y fue cuando un día dijo: ustedes tienen que decidir hoy a quién le van a servir. A sus dioses, a sus conceptos, a sus ideales. Decidan quién es tu Dios, porque yo y mi casa serviremos a Adonai. Tenga eso en mente, hermano, por la historia que vamos a ver en el día de hoy, que es viviendo en los principios de Dios. La Biblia está llena de principios de Dios que funcionan. No son mandamientos, no son ordenanzas, no, son principios. ¿Por qué principios? Porque Dios está tratando ya con la amada de Dios. Cuando hablamos de varias cosas aquí que quiero que quede muy claro para usted este día, para que usted sepa dónde está parado, dónde está ubicado, cuál es tu verdadera fe, cuál es tu confianza. Porque la verdad es que todo el caos del mundo se debe a la violación del primer principio de la Biblia. No le echemos la culpa a nadie, simplemente se violó el primer principio de la Biblia y vinieron las consecuencias. Y ustedes conocen ya por las enseñanzas que han tenido desde hace buen tiempo atrás, que Adán es el tipo de Yahshua. De hecho, la Biblia dice el primer Adán y el postrer Adán, refiriéndose a Adán en el huerto del Edén y el postrer Adán o el postrer hombre, Yahshua, el Salvador. De igual manera, Eva es tipo de la iglesia. Es una sombra de lo que sería la iglesia. Aunque la primera pareja tenía conciencia limpia, es decir, vivían en inocencia, no tenían conocimiento, pero tenían relación con Adonai. Ese estado no fue suficiente para estar inmunes a la intromisión del Nahax. Es la palabra hebrea para referirse al tentador, al ser reluciente que entró al huerto del Edén, a quien la traducción se le llama Satanás o el diablo. Pero en el hebreo se titula el Nahash.
el ser brillante, susurrante. Hoy ustedes tienen conciencia limpia, pero tienen conocimiento del Espíritu. No son inocentes. Ustedes tienen conocimiento del Espíritu. Quiere decir que se tiene una conciencia limpia y un nivel mucho más elevado que el que tenía Adán y Eva, que es tener el conocimiento del Espíritu de Dios. Si ustedes recuerdan que el Antiguo Testamento, dice la Escritura, era una sombra de lo que sería el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto, porque la palabra testamento no aparece en la Biblia. Eso es una mala interpretación de la traducción en nuestras Biblias de revisión que tenemos. De hecho, lo que se habla es de Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Ustedes ya saben tener bien claro lo que es la diferencia entre los que son del diferente pacto y saber qué son los dos pactos. También tiene que tener un conocimiento ya muy definido y claro entre lo que es la iglesia y la amada. Si usted no define eso o no lo sabe, va a interpretar muy mal las escrituras para tener un estilo de conciencia y de fe muy débil. Y se va a confundir con las cosas que quiero decirle y que se están viviendo en el día de hoy. Por otro lado, ustedes tienen que ser muy claros y entender quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos de perdición. Porque los hijos de Dios no es en el catálogo general de juicio los que se comportan bien y van a la iglesia, y los hijos de perdición son los que no van a la iglesia y se comportan mal. Eso es un concepto religioso falso de la religión. Lo aprendimos de la iglesia evangélica, pero es un concepto falso. La Biblia no enseña ni señala eso. Así que tenemos que entender quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos de la serpiente. Razón por la cual se les llaman reptilianos. Así que como la amada de Adonai que somos, vamos a mirar dónde se encuentra la iglesia hoy, dónde está la iglesia y dónde está la amada. Quizá para alguno que esté comenzando a escucharme por primera vez en el día de hoy, se preguntará, y luego, ¿la iglesia no es una sola, pues? No, la iglesia no es una sola, eso es un falso concepto religioso. La Biblia tiene divisiones en ese aspecto. Bueno, vamos a entrar en contexto de esta palabra. Siempre les he enseñado que en el libro del Génesis se encubre el misterio del futuro que tenemos hoy. Está en el libro del Génesis, que fue revelado al apóstol Pablo. Y él lo señala ya en 2 de Corintios capítulo 11, el verso 3. La escritura dice de esta manera: celoso estoy de vosotros con celos de Dios, pues os tengo desposados con un solo esposo para presentaros cual una casta virgen a Yahshua. Pero temo que, al igual que la serpiente engañó a Eva con su astucia, se perviertan vuestras mentes, apartándose de la sinceridad con Yahshua. Ahí está en el Génesis el misterio y aquí el apóstol Pablo lo revela. Vamos a profundizar un poquito en este misterio y en esta verdad de la palabra. ¿Qué era lo que temía el apóstol Pablo? El engaño en que la iglesia caería. La gente se iría a adormecer sus sentidos, que no percibirían
el susurro del Nahas, del diablo. No iría a distinguirlo, porque los sentidos se iban a embotar. Ahora miremos esto. Eva fue engañada por los sentidos, dice la Escritura. Y eso era lo que tenía Pablo. Que así como Eva fue engañada por los sentidos, que el creyente fuera engañado también por los sentidos. ¿Por qué razón? Porque vamos a mirar algunas cosas que algunos han pasado por ahí. La serpiente que se habla en el libro del Génesis no está hablando de un animal. Está hablando de un ángel que fue echado del cielo, un querubín, que cayó a la tierra. Y lo que había en el corazón de Lucifer, el ángel caído del Nahash, es lo que lo identifica semejante o comparado con la serpiente. Porque la voz de Luzbel no es una voz tronante, no es una voz autoritativa, dominante. La voz del Nahash es un susurro, es susurrante. La palabra Nahash significa susurrante, ser brillante, susurrante. ¿Saben lo que es un susurro? ¿Saben lo que usted le quiere decir a alguien en secreto cuando hay mucha gente? Le habla al oído. Muy pasito, nadie oye, solo aquel que lo recibe. Susurrante. El sonido de la serpiente es ese, susurrante. La serpiente era astuta. Luzbel fue eso, un ser astuto. Usó astucia, pero a la vez era muy prudente, no atropellaba. Y también muy sigiloso. ¿Sabe que la serpiente se mete por cualquier clarito sigilosamente? Luzbel es eso. Susurrante, astuto, prudente y sigiloso. Pero solo los sentidos espirituales abiertos, sensibles, pueden entender esto. Ahora, vamos a mirar esto desde este punto de vista. Por eso dije, no voy a estar predicando ni tal cosa. Voy a hablarles de algo que está sucediendo y que usted debe de entenderlo. Vamos a ubicarnos como la amada que está en un cerro mirando a la iglesia que está allá abajo y lo que está pasando en la iglesia. Ahora, si alguien de los que está allí arriba es evidenciado o tocado por la palabra, pues bueno, gracias a Dios que le esté hablando. Pero el susurrante se acercó a Eva, un ser diferente a todos los que Eva estaba acostumbrada a ver en el paraíso. Todos los animales que veía eran como muy naturales a este ser que se le apareció brillante, esplendoroso. Como ángel de luz se presentó y se acercó a Eva y le susurró al oído. Sigilosamente se metió. No hizo una entrada al paraíso para asustarla, no. Entró sigilosamente como la serpiente. Con astucia. Empezó a hablarle, a susurrar. ¿Y de qué le susurró? Le activó el pensamiento a lo que ella siempre tenía delante de sí.
un árbol delicioso a la vista. Delicioso a la vista. Algo que producía deseos. De eso le habló. De algo que ella veía delicioso. Nunca Satanás le habla a una persona de algo horripilante que le disgusta, no. Le habla de algo que le agrada, le gusta, le atrae. La segunda cosa que vemos en Eva es que por falta de conocimiento no tenía lealtad a la palabra. Dios había dado un mandamiento, una ordenanza. Pero Eva no fue fiel al mandato del Señor, al mandamiento de Dios. Así que le faltó lealtad a la palabra. La tercera cosa que vemos es que Eva le faltaba sumisión a la autoridad. Ella desconocía lo que es estar sumisa a una autoridad. No tenía conocimiento. Por eso la decisión que tomó, primero de oírle y segundo de actuar, era en base a que no sabía lo que era sumisión a la autoridad. Es decir, no contó con el esposo. Ella no sabía lo que era autoridad. Ella tomaba sus decisiones. La otra cosa que vemos que encaja el misterio del Génesis es que Eva empezó a hablar, discutir sobre algo que Dios había dicho. A cuestionar. Luzbel vino a cuestionar y ella prosiguió. Y en ese cuestionamiento demostró otra cosa a Eva. Le añadió a lo que Dios había dicho e interpretó la palabra que Dios le había dado. Hace algún tiempo atrás vino un hombre religioso, un pastor evangélico, para decirme, yo noto que cuando usted predica, usted hace una gran diferencia entre los estudios y la revelación. ¿Usted qué concepto tiene de esto? Y yo le dije, yo predico, pero yo no tengo conceptos de la Biblia. Bueno, usted, ¿cómo interpreta esto? Dije, esa es otra cosa que tampoco yo hago. Yo no interpreto la Biblia. Y entonces, ¿usted qué hace? Dice, yo lo que veo es lo que la Biblia dice y eso digo. Lo que el apóstol Pablo enseñó, eso yo enseño. Lo que Dios ha revelado, eso es lo que yo digo. Pero yo no puedo interpretar la Biblia ni tener un concepto sobre ella, porque es lo que hace el mundo evangélico, por la causa de la teología. Pero Eva interpretó la palabra y le añadió. Otra de las cosas que vamos a mirar es esta, que quiero que usted ponga en evidencia en su mente y analice. Eva tenía una vida independiente del esposo. O sea, no contaba con él para tomar sus decisiones. Ella no consideró si estaba bien o estaba mal hablar con un ser diferente que no era su esposo y que le estaba susurrando al oído. Porque cuando alguien habla al oído es porque quiere que otros no sepan. Y lo que le está diciendo, pues no es que sea algo muy bueno. Pero ella lo escuchó. Quiere decir que tenía una vida independiente del esposo. Y por ende tomó la decisión que tomó. Ella no sentía
vergüenza de conversar con el diablo. Tranquilamente conversaba con él. Por lo que yo he dicho que no conocía la sumisión a la autoridad. Pienso que si le hubiera tomado cuenta, el esposo hubiera dicho cualquier excusa. Por ende, no tuvo fidelidad a la palabra. No tuvo lealtad a la palabra. Y después de que tomó la decisión, después de que actuó escuchando el susurro, entonces sedujo a su esposo a obedecerle por seducción. Y Adán, que era inocente y no tenía conocimiento, obedeció a la voz de su esposa. O sea, dice, se sometió al deseo de su esposa. Fue el reclamo que Dios le hizo. Por cuanto obedeciste a la voz de tu esposa. Ahora, aquí ha empezado una rama que ha tomado el mundo evangélico. Y es que la mujer tiene que ser como una cucaracha aplastada por un zapato, que no tiene derecho ni de hablar ni de nada, por ese verso. Porque el machismo latinoamericano sale a flote cuando encuentran un punto donde evidenciar la concupiscencia de su ser. Lo que la Biblia está diciendo es que obedeció a un plan, a un proyecto, a una sugerencia de desobedecer a la palabra de Dios, de oponerse al mandamiento de Dios. Ella le propuso salirse de la palabra, no tener en cuenta a Dios y oír al susurrante. Y Adán se sometió. De eso es que está hablando la Biblia. Eva no temió cambiar la palabra. Y Adán, sin conocimiento, la aceptó. Por eso dijo el Señor una vez, hablando de Israel, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora vamos a mirar un poquito, ya hemos visto el misterio está allí, pero vamos a mirar y considerar a la iglesia como tal, hoy en día. No me refiero a la mar, que ha conocido este pacto, está firme y es fiel a la palabra. Quiero referirme a la iglesia tradicional, que recibió los principios de Dios y que el 20 de mayo del año 325, cuando se celebró el concilio ecuménico de Nicea, que duró 65 días, que unificó a los cristianos, a los protestantes y al judaísmo, los unificó para un solo concepto y una sola idea. Ese día se abrió la brecha en la iglesia y comenzó a suceder lo que temía el apóstol Pablo. Igual que el Najás engañó a Eva, asimismo engañó a la iglesia. Judaísmo, cristianismo y protestantismo, adoradores de Dios, fueron engañados. Y fueron engañados por los sentidos, por la propuesta que fue presentada por la Iglesia Católica Romana, que por decirlo así sería la quimera,
la toga, el sobre todo, la vestimenta de una religión directamente diabólica y satánica, que fue la que propuso al judaísmo y al protestantismo aceptar sus ideas, y ese día las aceptaron. Por eso cuando usted mira la iglesia evangélica, los mismos credos y ritos que hay en ella, la hay en el catolicismo y la hay en el judaísmo. Porque el diablo los engañó. Bautismos, Trinidad, infierno, condenación, y siga por ahí para allá. Ahora, ¿qué fue la propuesta? Una, en los tiempos del año 325 para atrás, había una terrible guerra religiosa entre las sectas y los credos. Y en el momento de la reunión ecuménica se le presentó algo delicioso, aceptable y agradable. Una unificación donde todos sean hermanos. Todos adoren al mismo Dios y todos tengan la misma palabra. La iglesia no soportó tener delante el delicioso mundo que se le presentaba y lo tomó. No tener persecución ni de uno ni de otro, sino ser unificados en una sola fe. Entonces la iglesia se tornó mundana y libertina. Entró el deseo del conocimiento y la información de lo no conocido, y ahí entró la nueva era. Y sentaron las bases para enseñar la peor herejía, que es la teología, según esos conceptos. Porque allí fue donde se generó que los únicos que podían enseñar la Biblia, porque eran mentes brillantes, sabias y entendidas, eran los jesuitas. Y ellos establecieron los seminarios teológicos, donde todo el que fuera a predicar debía de graduarse en los seminarios teológicos. Es la dirección teológica de la religión católico-romana, una rama directamente diabólica, donde se gradúan los más reverendos pastores de la iglesia evangélica. Y esto no lo digo con honor, porque yo desafortunadamente o afortunadamente, una de las dos cosas, Dios quiso que entendiera eso y me gradué allí en una rama satánica como era la teología. Ostentaba mi cuello de reverendo, mi carnet y mi título, graduado en ello, de lo que muchos hoy se ufanan. Pero ahora que entiendo, como dijo el apóstol Pablo, lo hice en ignorancia, ahora que entiendo, sé lo que hay y todo lo he estimado por basura, por causa de la palabra. Entonces fueron los jesuitas los que se colocaron como maestros de teología y los únicos en enseñar la teología. Por eso es que todo el pueblo evangélico se gradúa en esa teología acordada con esa norma del año 321, el Concilio de Nicea. Hoy tenemos la interpretación inversa de la palabra. Pablo llamó a la interpretación medrar la palabra, adulterar la palabra, diluirla. Entonces vino la avaricia por la comodidad. Y los pastores comenzaron a enriquecerse con la manipulación y el engaño de la fe, medrando la palabra. Donde hoy se considera que el pastor más ungido de Dios es el que tiene 2, 3 jets para moverse y que tiene un palacio de 5, 6 o 10 millones donde vive, se considera el más espiritual y el más santo. Pero ese es un concepto directamente satánico, diabólico, eso no es bíblico. La iglesia se independizó de la palabra revelada
y formaron sus organizaciones con apariencia de verdad. Por eso usted en el concepto teológico de cualquier pastor evangélico religioso encuentra que se dice: la verdad está entre Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles. Las cartas del apóstol Pablo son consejos de un hombre que estaba un poco aparte del judaísmo, consejos. Ahí pusieron la revelación de Dios y aceptaron la historia del judaísmo como la verdad dada o revelada. Ahora pregunto esto, analícelo usted, por 2 dedos de mente que tenga. Si Dios le dio el evangelio revelado a los apóstoles o discípulos que caminaron con Yahshua en su ministerio terrenal, ¿por qué Dios llamó a Pablo y le reveló el evangelio verdadero? ¿Hay 2 evangelios? ¿O para qué necesitaba Dios revelarle un evangelio a Pablo si ya se lo había dado a los discípulos? Hay que entender eso. Porque el evangelio que conocieron los discípulos fue un mensaje, una enseñanza, unas buenas nuevas de confirmación de que el Mesías había venido, y eso era para los judíos. Relata el capítulo 6 de Mateo, que ese evangelio no era para los gentiles. Y cuando Dios revela el evangelio verdadero, que es la gracia de Dios, se llama a Pablo y se la revela. Y es lo que son las 14 epístolas que tenemos en el nuevo pacto de gracia. Pero eso está desechado por el mundo evangélico. Toman eso para reprimir, aconsejar o cualquier cosa, pero como palabra revelada, ahí para todo. Ahora, viene otra cosa. Últimamente vino lo que bien se llama hoy el evangelio de la prosperidad. Todo en la iglesia es dinero. Uno de los conceptos teológicos del evangelio de la prosperidad es: a la iglesia se va con la Biblia y la chequera. Entonces los creyentes comenzaron a buscar el dinero y a unirse a estas congregaciones para satisfacer su lucro. Los creyentes que tienen multiniveles, que tienen cierto tipo de negocio, buscan las iglesias grandes porque ahí tienen un conglomerado donde poder trabajar y con quienes poder hacerlo, porque es un llamativo de dinero. Y todo el mensaje está trazado sobre dinero. El susurrante explotó la codicia de los creyentes, construyéndole a los creyentes hermosos templos. Se quitó la vista de Dios y de su palabra y se puso en lo que se ve. Yo voy a esa iglesia porque es que usted cuando entra allí vea alfombra roja, sillas reclinables y abollonadas, pastor con 3 títulos, y usted viera el mármol por todo. Es lo mejor, vale la pena, es un orgullo pertenecer allí. El cristianismo cambió a Dios por el lujo de los templos. Eso es lo que es la apostasía que vino sigilosamente y nadie lo vino entendiendo. Dejaron lo que no se ve por lo que se ve. Empezaron a caminar por lo que se ve, desconociendo lo que no se ve. Es lo que el apóstol Pablo señaló. Después de eso, el susurrante introdujo la música que activa los sentidos carnales. Entonces vino el mover de la carne y se le metió en la cabeza a los creyentes que si hay un culto donde no hay el mover y tal cosa con la música, allí no está el Espíritu de Dios. Cultos apagados ahí, donde no hay ese mover, donde se danza, se baila y todo eso. Se le metió a la gente el concepto que el desenfreno de la carne es el mover del Espíritu. Y se dejó a un lado la adoración y la verdadera alabanza. Se desconoció en la iglesia. Entonces en ese mover se introdujo la música metálica, coros y himnos con música metálica. Luego vino el reggaetón
coros en la iglesia con reggaetón. Yo me imagino al diablo y los demonios gozándose de lo que habían introducido en la iglesia. Y luego vino el folclore a la iglesia. Amados, ¿y dónde está la verdadera adoración a Dios? ¿Dónde está la verdadera alabanza? La verdadera entrega a Dios, el temor. Donde el hombre viejo es destruido y la carne es sepultada para que el espíritu sea el que surja. ¿Dónde quedó eso? Es más, hoy se cantan coros y himnos que la letra es contraria a lo que Dios dice. Sálvame, Señor. Sáname, Señor. Evita que vaya al infierno. Pasa por aquí, Señor. Y si seguimos por ahí para allá, una cantidad de letras contrarias a la palabra. Él dijo que estaría con nosotros todos los días. Él nos salvó para siempre. Vinimos como hijos de Dios. Entonces, bajo ese contexto de la palabra, ¿qué coros tenemos? Mire los coros y la letra de lo que canta y observe si en realidad es una verdad bíblica lo que hay allí en el nuevo pacto. Miremos otra cosa. Hay un concepto en el mundo pagano, y es que dice, ¿quiere hacerse rico rápido? Levante una iglesia. ¿Por qué? Porque los predicadores empezaron a cobrar por sus mensajes. Conozco más de 10 que cobran $60,000 por ir a una iglesia a predicar. Igualmente los cantantes y músicos. A una iglesia, sí, pero vale tanto. ¿Cuánto van a dar? Tomaron la palabra, que no es de ellos, es de Dios. Tomaron los talentos, que no son de ellos, es de Dios, para hacer comercio, para negociar y para enriquecerse. ¿Qué tal que los discípulos hubieran ido? Yo voy a la casa, sí, pero cuando Cornelio le mandó decir a Pedro, venga porque el Señor me ha dicho, sí, pero ¿cuánto va a dar? O una carta a Pedro, ¿cuánto cobra usted por venir aquí a darnos una enseñanza? ¿Acaso eso aparece en la Biblia? No. Todo lo que hay es todo un contexto religioso hoy antibíblico en todos los aspectos. Por razón dijo el apóstol Pedro, harán mercadería de las cosas de Dios. Entonces la iglesia se tornó a los ídolos y a los dioses. Y los predicadores y los cantantes se tornaron ídolos. Anuncian ir a una ciudad y como son ídolos dioses, son muchos los creyentes cristianos que pagan una entrada de $100, $200 por ir a verlos y oírlos y por bailar un buen rato con ellos. Es la dicha, porque se convirtieron en dioses e ídolos. ¿Saben qué hizo el apóstol Pablo y sus compañeros cuando estaban en la ciudad de Atenas? O por lo menos el reino de Atenas. Que Dios hizo un milagro grande y empezaron a elogiarlos y a decir que eran dioses. Rasgaron sus vestidos y dijeron, nosotros no somos dioses, no somos ídolos. Nosotros somos siervos del Dios viviente. Adoren a Dios. ¿Aceptan los cantantes y los predicadores hoy en día la adoración, la veneración? Claro que sí. ¿Son los creyentes personas capaces de entender eso? ¿O siguen adorando a esos hombres en los púlpitos?
Hoy la iglesia es una vergüenza ante los ojos de Dios. La forma de culto es solo oír canciones y cuentos, historia. En el sínodo de investigación cristiana, celebrado hace apenas unas semanas atrás, se le preguntaron a líderes y cantantes cosas acerca del ministerio como este. A un compositor y cantante se le preguntó cómo cantaba, cómo él se inspiraba para elaborar canciones y cantarlo. Y él dijo, yo no hago música cristiana, yo hago música espiritual. ¿Por qué es eso así? Digo, porque la música espiritual eleva a las personas a un sentimiento de un mundo superior y la gente entonces se va por ahí. Y eso sí da dinero. Eso es nueva era. Un consejo de alguno de ellos fue, dijo, yo aconsejo ahora a los que ayudo a que no vayan a cantar entre los cristianos, porque ellos no producen el dinero. Pero si cantamos canciones espirituales que hagan mover los sentimientos de las personas y lo lleven a un estado de euforia, eso sí produce dinero y trae atracción. Un maestro de teología, porque el simposio era grande, en el sínodo, se le preguntó a uno de los directores de teología, ¿cómo enseñaba él a predicar a las personas? Porque los predicadores son enseñados, salen de fábricas de predicadores. Él dijo, yo no enseño a mis estudiantes a ganar gente, sino a adquirir fama para que llegue dinero. No les enseño a predicar la palabra de Dios, sino a contarles cuentos y entretenerlos. Ese es el gran concepto teológico. ¿Por qué? La iglesia desechó la autoridad, creó sus propios apóstoles conforme a sus concupiscencias. La opción, iglesia sin apostolado, sueltas y libres. Un montón de iglesias libres. Como cuando a aquellas mujeres que son rebeldes, madres solteras. ¿Y por qué no se casan? Yo no quiero estar bajo autoridad de nadie. Yo quiero vivir mi vida. Hay iglesias, ¿y por qué? ¿Dónde está la autoridad apostólica? Yo no quiero estar sujeto a nadie. Yo quiero vivir la libertad. Y esas son la gran cantidad de iglesias que pululan hoy en día. Eso es un estado de apostasía en que los cristianos están abandonando las reuniones, abandonando la iglesia. Otros están en dos aguas, ni son fríos, ni son calientes. Porque los compromisos, el placer y el trabajo les impiden ya estar en las reuniones como iglesia. Así trabaja el Nahash sigilosamente y ahí ha caído la iglesia. Hombres que enseñan doctrinas de demonios como lo señala el apóstol Pablo a Timoteo. Hombres que plegaron o se unieron a lo político. Pastores induciendo a la iglesia a hacer política, a votar por ciertos líderes políticos. Hombres que violentaron la palabra y pusieron mujeres como predicadoras, pastores y apóstoles. Apóstoles de la iglesia. Es una violentación a la palabra. La iglesia perdió la autoridad porque desechó la autoridad. Por eso mismo no hay unidad del espíritu, de fe y verdad en la centralidad de la palabra revelada apostólica. Se le cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio.
Los predicadores hoy no ostentan santidad y unidad con Dios. Ostentan riqueza, lujo, dominio y supremacía. No predican la palabra, aunque usan la Biblia. Convirtieron el culto en un teatro de marionetas, de baile, desenfreno de la carne. Cultos que se salen a lo ostentoso, hasta lo pervertido y lujurioso, corrupto y malévolo. Te diría que son congregaciones de cizaña. Basta que dé un vistazo por internet y observará lo que yo estoy diciendo con sus propios ojos, cómo son los cultos de la iglesia evangélica hoy. ¿Quiénes se congregan allí? Los que ostentan sus mismas concupiscencias. Al violar los principios de Dios, se ha manifestado la verdadera apostasía. Cuando se hizo la traducción, voy a robarles unos 5 minutos. Cuando se hizo la traducción de las Escrituras, adulteraron ciertas cosas. Nos metieron una trinidad religiosa en la Biblia, que no está en los originales. Cambiaron el nombre de Yahvé por otro nombre. Cambiaron el nombre de Yahshua, el Salvador, por otro nombre. Vilipendioso, denigrante. Pusieron versos que no estaban en el original, los colocaron en la Biblia y aumentaron las escrituras. Déjeme pasar una vista de pájaro por la escritura. Por lo menos en el libro de Mateo, capítulo 6, el verso 4, el 17:1, el 18:11, el 21:44, el 23:14 y el 28:19 no aparecen en el original, pero lo metieron como doctrina en el libro de Mateo. En Marcos 16, del verso 9 al 20, es una mentira, una falsedad que no aparece en el hebreo ni en el griego y lo metieron en la Biblia traducida. Capítulo 7, verso 16, el 9:29, el 44, el 46 y el 48 no aparecen en el original. Primera de Juan 5:7 metieron la Trinidad y en la Biblia original no aparece. Romanos 8:1 fue cambiado. Lucas 9:55, 56 y 23:17, 24:12 y 40 son añadiduras. Juan 5:4 y 21:25 no aparecen en el original. Hicieron un montón. Pero ¿por qué Pastor Leonel o Apóstol Leonel o Cristiano Leonel, quien sea? ¿Cómo sabe eso? Porque estoy leyendo el original hebreo y arameo de las escrituras y no aparece. En esa traducción se hizo un engaño sigilosamente. ¿Y por qué eso así? Porque los que tradujeron la escritura tenían un concepto, eran 2 monjes católicos. En la teología moderna se usa la traducción castellana de la versión del 60 para enseñar doctrina sin consultar el original. Es que la Biblia no fue escrita en español, ni en inglés, ni en latín, fue escrita en hebreo. Es diferente. Y fue escrita en griego, pero griego koiné, no el griego moderno que tenemos. Por eso hasta los diccionarios modernos del griego no sirven. Las escrituras fueron escritas, aunque fue escrita una parte en griego, tiene trasfondo judío. ¿Por qué razón? Trasfondo hebreo. ¿Por qué razón? Porque los discípulos y los escritores eran judíos, hebreos. Uno de los maestros más importantes que tiene hoy en día el mundo evangélico es el reverendo Salas. Ya murió. Pero recorrió toda América y Europa enseñando. Entre sus enseñanzas un día alguien le preguntó, maestro Salas, si un niño recién nacido tiene 1 mes o 2 meses, muere, ¿ese ángel qué? ¿Quedó chiquito o cómo quedó? Le dijo, no se preocupe por eso. Ese niño angelito va para el cielo y los ángeles en el cielo lo acaban de amamantar y crecer hasta que llegue a ser adulto. ¿De dónde salen tantas herejías así? De maestros de teología evangélica. El corazón general del mismo Satanás. Su propio hijo Salas, ahora esta semana atrasada,
en una de las grandes conferencias que estaba haciendo aquí en los Estados Unidos, se le hizo una gran pregunta acerca de que se está viviendo hoy en día el asunto de los Anunnakis, de los reptilianos y todo eso. ¿Qué concepto tiene él en todo esto? ¿Y sabe qué dijo? Él dijo, hay muchos creyentes que no han leído Génesis 3:20, porque allí dice que Eva era la madre de todos los vivientes, y la palabra era significa que antes de ella ya habían muchas generaciones atrás que se crearon, y Caín se casó con una de esas generaciones. Vamos a mirar Génesis 3:20, algo importante. En el hebreo dice así de esta manera: Vaigraja Adán Shem, Ito Javá, Iji Hayata Enkolhai. ¿Qué quiere decir eso en hebreo? Vaigraja Adán, dice, así dijo Adán. Shem Isto Javá, llamó a la mujer Javá, Eva. Luego dice, Ki Ayetá, porque ella sería Enkolhai, la madre de todos los vivientes. Sería, no será. El será es de la versión del 60. El sería es el original hebreo. Maestros de pacotilla que empiezan enseñando doctrina real, tomando una versión tergiversada sin conocer el original hebreo, están próximos a cometer herejías y enseñar mal a la iglesia. La palabra Hayetá se dice convertirá. Se convertirá en la madre de la humanidad. Si lo tradujera realmente, Hayetá Enkolhai quiere decir se convertirá en la madre que da aliento de vida a todo ser. Amados, es tiempo de mantenerse fieles a la palabra, viviéndola, obedeciéndola. Yahshua dijo, si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Usted tiene que definir esta verdad en su vida, la fidelidad y la obediencia a Dios, viviendo esos principios eternos para no caer en apostasía. Los encomiendo a Dios y a su palabra revelada. Sea Dios glorificado y la palabra en ustedes quede escrita para siempre. Bendecidos con toda bendición.